Nadie había insultado de esta manera al presidente Luis Abinader. Vean lo que Julito Jacín dijo, no se aguantó, explotó y lo seguimos analizando. Bueno que lo advierte. Pero de que es un interés nacional y que estábamos una persona que no tenemos demasiados afectos porque se le fue la mierda para la cabeza. Al ministro. No, se le fue para al presidente. Está hablando de humildad y él no tiene nada de humilde. Entonces lo que te quiero decir es que ese señor, que yo lo vi chiquito, porque nació en la revolución, dice, amigo de su papá, en llave. Usted. De su papá, yo era en llave. ¿Del papá de qué? Del presidente. Okay. De don Rafael. ¿Cuántos de ustedes no quisieran hacer lo mismo? Escríbanmelo aquí abajo, por favor, con muchísimo respeto. Recuerden que esta comunidad se caracteriza por eso. Aquí pensamos, reaccionamos, cuestionamos, reflexionamos, pero cuando hacemos los comentarios lo hacemos con muchísimo respeto. Y si estás de acuerdo en estos análisis, me ayudarías mucho dándole like, compartiendo el video y recomendando la plataforma a tus amigos y familiares para seguir creciendo. Esto llama la atención en la forma en cómo insulta a Julito Jacín al presidente, y hay varios motivos, y yo estoy de acuerdo con él respecto a que de repente la humildad se le va por completo al presidente y a todo su equipo de trabajo, es decir, a todo el tren gubernamental. Por eso es que Julito está muy enojado y lo insulta de esta manera. Pero lo que me llama más la atención y en lo que voy a enfocar mi análisis es en lo siguiente. Héctor Acosta, el Torito, que hace muy bien su labor de cantante, su talento como bachatero, merenguero, baladista y todo lo demás que tenga que ver con música, es aplaudible. Pero como politiquero, obviamente carece de muchas cosas. Primero, no ha leído ningún libro de ciencia política para empezar. Pero lo que me llama la atención es lo siguiente. El Torito escribió en ese video, en esa red social, esto. Ya este país, así lo dice literal. Ya este país ni al presidente respetan. Caramba, nunca pensé que ese señor iba a llegar a esos extremos. ¡Guau! Hay mucha gente en este país, lambones, politiqueros, bocinas, que como reciben un pago, como reciben un intercambio monetario para poder defender al gobierno, al presidente, a ministros, a jefes de policía, etc., tratan de defender lo indefendible. Ellos no conocen la dignidad, no conocen el respeto, no conocen ningún tipo de valor. Lo único que está en su cabeza es en qué momento va a llegar mi cheque, y si yo tengo que defender a tal o cual politiquero, tal o cual acción, yo lo voy a hacer, porque como este país está jodido, porque ellos mismos lo dicen, ya lo único que interesa es el dinero. Dice el Torito que ya ni al presidente respeta esta sociedad, como si el presidente fuera un dios, como si el presidente fuera una virgen, inmaculado, perfecto, que hay que respetar por obligación, por el simple hecho de poseer el título presidente de la República Dominicana. No se les olvide nunca que el presidente es su primer empleado de ustedes. A Luis Abinader nadie lo obligó a querer ser presidente. Nadie le puso un arma de fuego en la cabeza para postularse como presidente. Él lo hizo porque él quiso, porque vio intereses, porque vio una posibilidad, porque vio muchísimas situaciones, porque yo dudo mucho que haya sido porque ame a este pueblo. Dudo mucho porque vele y quiera trabajar por el bienestar de esta sociedad. Lo ha demostrado en 5 años. Al nadie obligarlo y al entrar a la política, porque él era empresario o es empresario de herencia, de familia, como dice Julito Jacín, el papá de Luis Abinader era el patriarca de esa familia, el verdadero empresario, era muy amigo de Julito Jacín, pero con el hijo no se lleva. Decidió meterse a manejar el dinero público.
Por consiguiente, es el empleado número 1 de esta sociedad. Ustedes son los jefes del presidente. Y si el presidente comete actos que van en contra del desarrollo, del bienestar de este pueblo, ustedes tienen todo el derecho de exigir su renuncia, de exigirle cuentas, de cuestionarlo y de hacer todo lo que ustedes quieran. Él salió a las calles hace 5 años a lograr convencerte de algo, mintiendo, insultando también, traicionando, haciendo muchísimas cosas de tal manera que tú creyeras que ese señor iba a ser el presidente del cambio. Y muchos de ustedes se lo creyeron y votaron por él. Más allá del voto de castigo que dieron los PLDistas a Gonzalo Castillo, al PLD, por corruptos, ¿verdad? Entonces el Torito desconoce todo esto, porque el primero que no respeta, que no ha respetado a esta sociedad es el presidente. El presidente Luis Abinader se lo debe al pueblo. Si está ahí, es por todos esos miles de dominicanos que votaron por él. ¿Y por qué el presidente es el que menos respeta a este pueblo? Por varias razones. El primero, ser una persona mentirosa. Eso es irrespetar al pueblo. 2 ejemplos muy claros. Cuando estaba en campaña el presidente Luis Abinader, un poquito antes del 2020, él iba a muchos programas de televisión y de radio. En uno, donde María Cela, que gracias a Dios ya salió del aire esa porquería, dijo lo siguiente: en un año, dominicanos, en un año yo resuelvo el problema de la migración haitiana. Mirando a la cámara, con los ojos bien abiertos, mintiéndole a la sociedad, porque han pasado 5 años y el problema que tiene que ver con haitianos está peor que nunca, peor que cuando él llegó en el 2020. Eso es una mentira, le mintió al pueblo con tal de obtener votos, porque ese era un tema muy importante para el dominicano en esos momentos, y ahora lo es más, pero era un estandarte de su campaña, el tema haitiano. Ahí, en el momento que tú miras para mentir a alguien con alevosía y ventaja, sabiendo que eso era imposible de hacer, es imposible acabar con el problema haitiano en un año, ya le estás faltando al respeto a la sociedad, es decir, a tu empleador, a quien te le debes, a quien le debes lealtad. Entonces, que Julito Jacín diga eso del presidente, eso es lo de menos. La segunda mentira, y esto tienen que tenerlo muy en cuenta. Nosotros, decía el presidente en ese momento, vamos a volver a Santo Domingo, a la República Dominicana, en el país más seguro de toda la región. Eso decía el presidente. Y la inseguridad en este país, pese a las falsas cifras de la ministra Farideh Raful cada semana diciendo que ha disminuido la violencia, que ha disminuido la gente que pierde la vida a través de un acto de violencia, sabemos perfectamente bien que es un país muy inseguro. De hecho, el mismo Hipólito Mejía acaba de declarar que este país es sumamente inseguro. El dueño del PRM, el que tiene la mitad del poder de esta nación,
PRMista obviamente, le acaba de tirar duro a Faride diciéndole que aquí fácilmente al hombre le roban la mitad de un glúteo y a la mujer le roban el seno, de lo inseguro que es. Entonces, otra mentira más. Así se irrespeta a la sociedad. Se irrespeta a la sociedad cuando prometes que en tu gobierno no se va a permitir que ningún funcionario público toque un solo peso del dominicano, es decir, de los impuestos. Porque según en ese momento Luis Abinader, no importaba nombre, apellido, jerarquía en el partido, jerarquía en el gobierno, iba a pagar con cárcel y se iba a devolver todo el dinero que se quisieran robar. Han pasado varios procesos de corrupción en varias instituciones. Y todavía seguimos esperando, Torito, Héctor Acosta el Torito, todavía seguimos esperando que el señor Santiago Jacim y todo su compinche y todos los empresarios que eran suplidores de Senasa devuelvan los miles y miles de millones de pesos que se robaron, porque el presidente dijo. Sin embargo, el proceso penal el famoso debido proceso se ha parado, tratando de hacer que se le olvide al dominicano, que pasen más cosas, que ustedes no se acuerden de eso. Eso es irrespetar a la sociedad. Es un grave irrespeto ese. Pedir dinero prestado, endeudar a la sociedad, mintiéndole que es, entre otras cosas, 5 o 6 préstamos para acabar con los apagones en este país, es un irrespeto, porque los apagones siguen endeudando a la sociedad, y esto como si nada. Es un irrespeto, Torito, que el presidente Luis Abinader pida en diferentes ocasiones, 5 para ser exactos, más de 1.230 millones para enfrentar el cambio climático y los desastres naturales, es decir, terremotos, huracanes y demás. Y ni siquiera este país tiene activo un sistema de alerta. Ni siquiera, y hay 1.230 millones que se pidieron para eso. Entonces, el mayor irrespeto que se le ha dado a esta sociedad es la mentira. Y eso lo hace el presidente Luis Abinader. Todo dominicano tiene derecho a expresarse, todo dominicano tiene derecho a enojarse con el presidente, todo dominicano tiene derecho a decirle eso y más. ¿O no? Pero aquí se glorifica el culto al lambonismo. Y por esos lambones es que este país está como está, dentro de otros males. Porque normalmente esos lambones son los que desvían el dinero de las instituciones y de cualquier otro espacio donde haya dineros públicos. Y hay que defender lo mal hecho, porque de ahí viven, de ahí comen, de ahí se compran jipetas, de ahí se compran carros, de ahí se paga el colegio de los hijos. Todo aquel que se esté beneficiando del dinero del dominicano, de sus impuestos, va a seguir defendiendo lo indefendible, por obvias razones. De repente no tienes nada y de repente te entran millones de pesos y de repente te compras una finca y de repente te viajas por todo el mundo y de repente mandas a tus hijos a estudiar al extranjero y de repente ves la bonanza económica y solamente con tener un carguito. Aquí no les importa el bienestar del pueblo. Aquí hacen que el pueblo se endeude y trabaje para hacerse millonarios algunos pocos y se van rolando el poder, así se van rolando la pelotita del dinero. Porque peledeístas, PRMistas y como tú le llames, es el mismo gato pero revolcado. Y eso es lo que la sociedad dominicana no quiere entender. Si estás de acuerdo en lo que acabamos de analizar aquí, por favor comparte el video. Muchísimas gracias. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.